La escena se abre con un silencio que vibra, denso y palpable como el aire mismo del mundo antediluviano. La atmósfera es pesada, cargada con una vitalidad antinatural, una energía primigenia que hace que el vello de la nuca se erice. La tierra misma parece gemir, un sonido grave y profundo que se siente más en los huesos que en los oídos, un lamento bajo el peso de pasos que no debería soportar. Nos encontramos en la periferia de una civilización olvidada, donde las sombras del atardecer se alargan de forma desproporcionada, retorciéndose como entidades vivas. Vemos la silueta de una mujer joven, una hija de Adán, cuya belleza es un eco del jardín perdido. Recoge agua de un arroyo, y el reflejo en la superficie no muestra a una mujer asustada por bestias salvajes, sino a alguien atrapado en una extraña mezcla de temor reverencial y una fascinación prohibida. Sus ojos se fijan en una figura que emerge del bosque. No es un hombre. Su estatura bloquea la luz del sol poniente, creando un eclipse personal. Su presencia irradia un poder que se siente como una presión física en el pecho, una belleza perfecta, pero fría, geométrica, inhumana. Es un hijo de Dios. Este encuentro no es un cortejo, es una reclamación. Y en el eco de este momento que sella el destino de una era, resuena la pregunta que ha sido susurrada y temida por milenios. ¿Qué abominación caminaba sobre la tierra que obligó al Creador a pulsar el botón de reinicio de la existencia, sumergiendo su propia creación bajo las aguas del olvido? Nos transportamos al final de una era, un mundo joven y vibrante, pero espiritualmente gangrenado hasta la médula. La humanidad, expandiéndose sobre la faz de la tierra como un eco distorsionado de la bendición del Edén, ha heredado y magnificado la mancha de la rebelión de Caín. La violencia no es la excepción, sino la norma. Una moneda de cambio en una sociedad donde la maldad de los hombres, nos dice el texto sagrado, era mucha y continua. Pero esta no es una simple historia de depravación humana. Es el preludio de una catástrofe cósmica, una tensión que está a punto de desgarrar el velo entre las dimensiones. En un lado del conflicto están las hijas de los hombres, portadoras de la imagen de Dios, aunque empañada por la caída. Ellas son el recipiente de la promesa, la línea de sangre a través de la cual un día nacería la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. En el otro lado, los hijos de Dios, una frase que el Antiguo Testamento reserva casi exclusivamente para seres celestiales, ángeles que han presenciado el nacimiento de las estrellas. La tensión inminente no es entre dos tribus humanas, sino entre dos realidades, el cielo y la tierra. En Génesis 6, una facción de estos seres celestiales toma una decisión prohibida y unilateral. Ven la belleza de las mujeres mortales y, movidos por una lujuria que rompe con su naturaleza espiritual, deciden cruzar la frontera sagrada que separa los mundos. No piden permiso. Toman esposas para sí, de entre todas las que escogieron. Si deseas acompañarnos en este viaje para descifrar el enigma de su crimen y sus consecuencias, suscríbete para seguir esta búsqueda de la verdad. Pero la verdadera clave de la catástrofe inminente no reside en el acto mismo de la unión, sino en la descendencia que estaba a punto de nacer de ella. El primer dilema espiritual que esta narrativa nos presenta reside en 4 versículos de Génesis que han sido debatidos, censurados y espiritualizados durante milenios, como si la verdad que contienen fuera demasiado peligrosa para ser contemplada directamente. Génesis 6:4 declara: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». La palabra hebrea original para gigantes es Nefilim, un término ominoso que proviene de la raíz verbal nafal, que significa caer. Su nombre no describe simplemente su estatura, es una declaración de su naturaleza y su origen. No son los altos, son los caídos, o, más inquietantemente, los que hacen caer a otros.
el texto nos presenta una anomalía gloriosa y terrible. Estos Nefilim no eran simplemente hombres grandes, eran el fruto de una unión antinatural, una hibridación genética y espiritual que nunca debió ocurrir. El texto parece sugerir una revelación en dos capas que aumenta la tensión. Los Nefilim ya existían en la tierra, y además, la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas también produjo esta misma progenie, quizás de una forma aún más poderosa y corrupta. Esta posibilidad abre una caja de Pandora teológica. ¿Eran los Nefilim una categoría de seres que precedió a esta unión, o eran exclusivamente su resultado? La ambigüedad es intencional, diseñada para sumergirnos en la confusión y el horror de un mundo donde las líneas entre lo humano y lo no humano se habían desdibujado por completo. Pero si fueran simplemente el producto de esta unión, ¿por qué el texto los presenta como si ya estuvieran allí? La búsqueda de respuestas comienza no con especulación, sino con una relectura atenta de los detalles que se nos han presentado. La primera pista crucial que nos guiará hacia la revelación completa de esta catástrofe no se encuentra en la estatura de los Nefilim, sino en la naturaleza de sus padres celestiales y la reacción divina que su transgresión provocó. Las interpretaciones tradicionales que sugieren que los hijos de Dios eran simplemente el linaje piadoso de Set y las hijas de los hombres, el linaje impío de Caín, tropiezan con una pregunta insalvable. ¿Por qué la unión de dos grupos de seres humanos, por muy desiguales que fueran espiritualmente, resultaría en una descendencia de gigantes o valientes de renombre? Más importante aún, ¿por qué un pecado de matrimonios mixtos, algo que ocurrió repetidamente en la historia de 1900 Israel, provocaría una respuesta tan cataclísmica y terminal como un diluvio global? La severidad del juicio debe ser proporcional a la singularidad del crimen. El verdadero indicio yace oculto en textos paralelos del Nuevo Testamento, pasajes que a menudo se leen de forma aislada pero que funcionan como claves perdidas para este antiguo misterio. La clave para entender Génesis 6 no está solo en Génesis, está oculta a plena vista, esperando en las epístolas de Pedro y Judas, quienes, bajo inspiración divina, arrojaron una luz aterradora sobre la identidad de estos hijos de Dios y la verdadera naturaleza de su pecado. La respuesta nos obligará a levantar la vista de la tierra y contemplar una rebelión que comenzó en una dimensión superior. La cámara de nuestra investigación espiritual se acerca ahora al primer grupo de protagonistas de este drama, los hijos de Dios. Para descifrar su identidad, debemos permitir que la Escritura se interprete a sí misma. La frase hebrea, Benei, Ha-Elohim, aparece en contadas ocasiones en el Antiguo Testamento, y cada vez que lo hace, el contexto es celestial, no terrenal. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, leemos: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí, la identificación es inequívoca. Se trata de seres angelicales que tienen acceso a la sala del trono celestial. No son descendientes de Set, son miembros de la corte divina. Este entendimiento transforma la escena de Génesis 6 de un drama tribal a una incursión cósmica. No fue un grupo de hombres piadosos que se descarrió, sino una facción de ángeles que cometió alta traición. Su pecado no fue la simple lujuria, fue la deserción. Abandonaron su puesto, su propósito y su propia morada o dimensión para invadir una que no les correspondía. La sensación que esto genera es de un profundo desasosiego, al comprender que las barreras que percibimos como sólidas entre nuestro mundo y el mundo espiritual son, de hecho, permeables para aquellos con la voluntad de transgredirlas. La perfección de su ser, su belleza inhumana descrita en nuestro inicio, se convierte ahora en una máscara para una corrupción aún más profunda. Su crimen no fue ceder a una tentación, sino ejecutar una decisión deliberada de contaminar la creación de Dios desde adentro. Pero las víctimas de esta invasión son tan importantes como los invasores.
Ahora, el foco de nuestra narrativa se desplaza hacia las hijas de los hombres, el segundo grupo en esta fatídica unión. Es crucial despojarlas de la caricatura misógina que a veces se les ha impuesto, como si fueran meras seductoras que provocaron la caída de los ángeles. El texto no les atribuye culpa, las presenta como el objeto de la elección de los ángeles, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La acción es unilateral, el poder está desequilibrado. Ellas no son las instigadoras, son el objetivo estratégico. ¿Pero por qué? ¿Qué las hacía tan deseables para seres de una dimensión superior? La respuesta se encuentra en el propósito para el que fueron creadas. Como portadoras de la imagen de Dios, poseían una belleza que era un eco terrenal de la gloria celestial, pero, teológicamente, su valor era infinitamente mayor. Desde el momento en que Dios pronunció la primera promesa de redención en Génesis 3:15, la protoevangelium, se estableció que un Salvador nacería de la simiente de la mujer. La humanidad, y específicamente la mujer, se convirtió en el recipiente sagrado a través del cual la redención entraría en el mundo. Por lo tanto, las hijas de los hombres no eran un simple objeto de lujuria, eran el arca viviente de la promesa mesiánica. Atacarlas, corromper su linaje, no era un acto de pasión, sino un acto de guerra espiritual de precisión milimétrica, un intento de sabotear el plan de salvación antes de que pudiera siquiera comenzar. La evidencia de esta terrible verdad se acumula cuando analizamos la naturaleza de su descendencia. La convergencia de estas dos realidades, los ángeles desertores y las mujeres portadoras de la promesa, crea una unión que es una abominación a nivel existencial. El texto es sutil, pero devastador en su descripción. Se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Este no es el lenguaje del pacto matrimonial, de la unión sagrada diseñada por Dios para reflejar su amor. Es el lenguaje de una fusión biológica y espiritual que viola el orden fundamental de la creación. Dios creó cada ser según su género, estableciendo barreras naturales y espirituales. Los ángeles, como espíritus ministradores, no fueron diseñados para la procreación física. Al cruzar esta línea, no solo pecaron, sino que introdujeron un caos ontológico en el tejido de la realidad. El resultado de esta unión, los Nefilim, no eran simplemente hombres fuertes. Eran una nueva forma de vida, un híbrido que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Eran un callejón sin salida genético y espiritual, una perversión del mandato de fructificad y multiplicaos. El sentimiento que esto provoca es un horror teológico, la comprensión de que el pecado más profundo no es la simple desobediencia, sino el intento de usurpar el poder creador de Dios, de mezclar lo que Él separó. Este acto de rebelión genética transformó la cultura antediluviana, dando origen a una sociedad que celebraba precisamente aquello que Dios aborrecía. La evidencia de esta corrupción cultural se encuentra en cómo el propio texto describe a esta progenie maldita. La exploración histórica y textual nos revela un detalle escalofriante sobre los Nefilim. La sociedad antediluviana no los veía como monstruos, sino como celebridades. Génesis 6:4 los describe como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea para valientes es giborim, que denota poder, fuerza y destreza militar. Eran los superhéroes de su tiempo, los atletas de élite, los guerreros invencibles. Su renombre sugiere que las canciones y las leyendas se tejían a su alrededor. Esto nos muestra una cultura tan corrupta que había llegado a idolatrar el fruto de la rebelión cósmica. La violencia, el orgullo y el poder desmedido que ellos representaban se convirtieron en las virtudes cardinales de esa civilización. Es muy probable que las mitologías paganas de todo el mundo antiguo, historias de semidioses nacidos de la unión entre dioses y mortales, como Hércules o Gilgamesh, no sean meras ficciones, sino ecos distorsionados y fragmentados de esta verdad histórica de Génesis 6.
La humanidad recordaba una época en que seres híbridos caminaban sobre la tierra. Este entendimiento intensifica la tragedia. Dios no destruyó un mundo de pecadores ordinarios, sino una civilización global que había deificado la abominación, que había construido su cultura sobre el fundamento mismo de la rebelión satánica. El escenario estaba listo para un juicio sin precedentes, pero antes de que las aguas cayeran, el apóstol Judas nos daría la primera pieza clave para confirmar la identidad de los culpables. Y entonces, ocurre el gesto que cambia nuestra investigación de teoría a certeza. Miles de años después de los eventos de Génesis, un autor del Nuevo Testamento, Judas, el hermano de Santiago, escribe una breve pero explosiva epístola. En un solo versículo, Judas 1:6, arroja una luz incandescente sobre el misterio de los hijos de Dios. Él escribe, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. La descripción es tan precisa que funciona como una huella digital cósmica. Judas no habla de ángeles que pecaron en el cielo, como Satanás. Habla de un grupo específico que cometió dos crímenes singulares. Primero, no guardaron su dignidad o principado, arche en griego, su posición original de autoridad. Segundo, abandonaron su propia morada, oiketerion. No fueron expulsados, desertaron, dejaron su dimensión celestial para invadir la terrenal. Este acto de abandono deliberado es el eco exacto de la transgresión de Génesis 6. El impacto de esta conexión es sísmico. Ya no es una interpretación judía antigua o una teoría, es una revelación apostólica. Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, confirma la identidad de los hijos de Dios como un grupo de ángeles caídos. Este gesto de conectar los testamentos es la pieza clave que resuelve la primera mitad del enigma, solidificando el crimen como una insurrección cósmica. Pero Judas no estaba solo en su testimonio, y la siguiente pista revelaría la severidad única de su castigo. La revelación parcial de Judas es reforzada y ampliada por el apóstol Pedro, quien nos proporciona un detalle aún más específico y aterrador sobre el destino de estos ángeles. En 2 Pedro 2:4, el texto dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio». La palabra griega que Pedro utiliza para infierno, aquí, no es la habitual Hades, el lugar de los muertos, ni Gehenna, el lago de fuego final. Él elige una palabra única en toda la Biblia: Tartarus, Tártaro. En la mitología griega, el Tártaro era un abismo aún más profundo que el Hades, un lugar de castigo reservado para los peores enemigos de los dioses, como los titanes. El hecho de que Pedro, un judío, use este término específico bajo inspiración divina, sugiere que el crimen de estos ángeles fue tan extraordinario y atroz que requirió la creación de una prisión especial, un confinamiento de máxima seguridad dentro del reino de las tinieblas. Esta no fue una rebelión ordinaria. La reflexión teológica profunda nos dice que hay jerarquías en el pecado. El pecado de estos ángeles fue una violación tan fundamental del orden creado que su juicio fue inmediato y su encarcelamiento único. ¿Qué opinas de esta interpretación que conecta Génesis, Judas y Pedro? ¿Ves en este castigo especial la prueba definitiva de la gravedad de su crimen? Su acción nos obliga a mirar más allá de la simple desobediencia para contemplar un principio espiritual que anticipa la revelación completa. La corrupción deliberada de la creación de Dios invita a un juicio igualmente deliberado y específico. El análisis espiritual de su crimen nos lleva al corazón mismo de por qué el diluvio fue inevitable. El análisis espiritual de este crimen nos lleva al corazón de una doctrina aterradora: la corrupción intencionada de la imagen de Dios. La unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres no fue simplemente un acto inmoral, fue un acto de vandalismo ontológico. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios,
un estatus que nos separa del resto de la creación terrenal y nos designa como los representantes de Dios en la tierra. Este estatus sagrado era precisamente el objetivo del lino de ataque. Al introducir un ADN o una esencia espiritual ajena en el genoma humano, estos ángeles caídos estaban intentando corromper, diluir y, en última instancia, borrar la imagen divina en la humanidad. Querían crear una criatura que ya no reflejara a su creador, sino que reflejara su propia rebelión. La tensión entre el plan original de Dios y esta corrupción es palpable. Dios dijo: «Sed fecundos y multiplicaos», creando vida a su imagen. Los caídos respondieron creando vida a imagen de su propia desobediencia. Esto transforma nuestra comprensión de la maldad antediluviana. No era solo una cuestión de malas acciones, era una cuestión de ser fundamentalmente alterado. La humanidad no solo hacía el mal, se estaba convirtiendo en algo que no era plenamente humano, una creación contaminada en su misma esencia. La aplicación práctica de esta verdad es aleccionadora. Nos recuerda que las batallas espirituales más profundas a menudo se libran por la definición misma de nuestra identidad. Con esta nueva comprensión, la verdadera naturaleza de los Nefilim se vuelve terriblemente clara. Con esta nueva comprensión, la identidad de los Nefilim se solidifica. Ya no son figuras míticas o simplemente hombres altos. Se revelan como una raza híbrida, la prueba viviente de la transgresión cósmica. La pregunta central ya no es si eran ángeles o humanos, sino qué aspecto aterrador de la corrupción representaban. Al ser el producto de dos naturalezas distintas, no poseían plenamente ninguna de las dos. No eran seres celestiales con acceso al cielo, ni eran seres humanos plenamente terrenales, capaces de redención. Eran una anomalía, un callejón sin salida existencial. Esta revelación es asombrosa porque explica la radicalidad de la solución de Dios. Una humanidad simplemente pecadora puede ser llamada al arrepentimiento. Se le pueden enviar profetas. Se le puede ofrecer un camino de vuelta. Pero, ¿qué haces con una raza que ha sido genéticamente corrompida, cuya naturaleza misma ha sido alterada para ser incompatible con el plan de Dios? Los Nefilim y, potencialmente, la humanidad contaminada por su presencia, se habían convertido en irredimibles. Eran una enfermedad que no podía ser curada, solo extirpada. La existencia de esta raza híbrida es la justificación teológica del diluvio. No fue un acto de ira desmedida, sino una cirugía cósmica necesaria para salvar al paciente, la humanidad, de una infección que amenazaba con volverse terminal. Esta revelación, aunque sombría, nos prepara para entender el motivo final y más profundo detrás de esta estrategia diabólica. La conexión teológica de este simbolismo nos lleva al verdadero objetivo estratégico de toda la operación: un ataque directo a la promesa mesiánica. Para entender la magnitud de esto, debemos regresar al primer libro de la Biblia, al Jardín del Edén. En Génesis 3:15, después de la caída, Dios le hace una promesa a la serpiente, a Satanás: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú, simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta es la primera profecía del Mesías. Anuncia que un Redentor, nacido de la simiente de la mujer, vendría un día para destruir las obras del diablo. Desde ese momento, toda la historia de la redención se centró en preservar un linaje humano puro, a través del cual el Salvador pudiera nacer. La estrategia de Satanás, entonces, se vuelve diabólicamente clara y brillante en su maldad. Si no puedes evitar, la profecía intenta corromper las condiciones que la hacen posible. Si el Salvador debe ser plenamente humano para poder morir por la humanidad, entonces el ataque más efectivo es contaminar el genoma humano mismo. Al mezclar la esencia angelical, demoníaca con la sangre de Adán, Satanás intentaba crear un punto de no retorno, una humanidad que ya no era verdaderamente humana y por lo tanto no podía dar a luz a un redentor humano.
La existencia de los Nefilim no era un accidente de la lujuria, era un intento deliberado y calculado de anular la promesa de la cruz. Este entendimiento ilumina el tema del diluvio con una luz completamente nueva, transformándolo de una tragedia de juicio a un drama de preservación. Ya no es simplemente un castigo por la maldad humana, se convierte en un acto radical de cirugía cósmica, una intervención divina para salvar el futuro. Es un acto de misericordia terrible. Imaginen un cirujano que debe amputar una extremidad para evitar que la gangrena consuma todo el cuerpo. El acto es violento, doloroso y trágico, pero su motivación es la vida, no la muerte. De la misma manera, Dios inundó el mundo no solo para castigar el pasado, sino para preservar el futuro. El contraste narrativo es inmenso. En la tierra, una humanidad corrupta y una raza híbrida de Nefilim amenazaban con extinguir la posibilidad de salvación para siempre. En el cielo, un creador con el corazón roto toma la decisión más difícil: borrar el lienzo para poder pintar de nuevo. La cuarentena divina del diluvio fue el único medio para exterminar este virus genético espiritual y garantizar que la línea de sangre del Mesías permaneciera pura. El efecto emocional de esta perspectiva es profundo. Nos llena de un temor reverencial ante la soberanía de Dios y una inmensa gratitud por la radicalidad de su plan para salvarnos. Un plan que protegió incluso a costa de una creación entera. La capa teológica se profundiza cuando examinamos al hombre que fue elegido para sobrevivir. La capa teológica se profundiza aún más cuando enfocamos nuestra lente en el hombre elegido para ser el recipiente de la supervivencia humana, Noé. El texto de Génesis 6:9 nos ofrece una descripción crucial de su carácter y su linaje. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra justo habla de su rectitud moral y su fe, pero la frase perfecto en sus generaciones ha intrigado a los eruditos durante siglos. La palabra hebrea para perfecto es tamim, que a menudo se usa para describir a los animales de sacrificio, que debían ser sin defecto físico, sin mancha. Si bien ciertamente incluye una dimensión moral, en el contexto de una crisis de corrupción genética, es muy probable que también implique pureza genealógica. Noé no solo era espiritualmente puro, su linaje familiar se había mantenido incontaminado, libre de la intrusión de los Nefilim. Él y su familia representaban el último bastión de la verdadera humanidad. Su salvación, por lo tanto, no fue arbitraria. Fue el acto deliberado de Dios para preservar una semilla humana pura, a través de la cual la promesa de Génesis 3:15 podría finalmente cumplirse. El arca no era solo un barco para escapar de un diluvio, era un banco de semillas genético, una cápsula del tiempo biológica diseñada para transportar a la humanidad original y sin corromper a través del cuello de botella del juicio hacia un nuevo comienzo. El círculo de evidencia ahora se está cerrando, llevándonos hacia un clímax inevitable. A medida que nos acercamos al clímax de nuestra investigación, todas las piezas del rompecabezas encajan con una coherencia aterradora. El misterio que al principio parecía insondable ahora se revela como una verdad coherente y profundamente personal. Hagamos un recuento de la evidencia. Primero, los hijos de Dios han sido identificados, gracias al testimonio de Job, Judas y Pedro, como un grupo de ángeles desertores que abandonaron su morada celestial. Segundo, las hijas de los hombres fueron el objetivo estratégico debido a su papel como portadoras de la promesa mesiánica. Tercero, su unión fue una transgresión cósmica que violó el orden creado y produjo una descendencia híbrida, los Nefilim, los caídos. Cuarto, estos Nefilim corrompieron la cultura antediluviana, convirtiéndose en los héroes de un mundo que celebraba la rebelión. Quinto, el motivo detrás de esta invasión no fue la simple lujuria, sino un ataque calculado para contaminar el genoma humano y evitar el nacimiento del Redentor prometido en Génesis 3:15. Y sexto, el diluvio se revela no como un acto de ira impulsiva,
sino como una cirugía cósmica necesaria y un acto de misericordia terrible para preservar un linaje puro a través de Noé. La tensión narrativa ha llegado a su punto máximo. Ya no estamos deduciendo. Estamos a punto de presenciar la ejecución de una sentencia divina cuyo propósito final no era la destrucción, sino la preservación de la esperanza. La tensión ha llegado a su punto máximo. El escenario está listo para el acto final de esta era. La cámara se aleja de la Tierra y asciende a la perspectiva celestial, donde el drama alcanza una intensidad insoportable. Génesis 6:5-6 nos da una visión del corazón de Dios, y es una de las declaraciones más dolorosas de toda la Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este no es el lamento por una humanidad simplemente pecadora. Es el dolor de un artista que ve su obra maestra desfigurada más allá del reconocimiento. Es el sufrimiento de un padre cuyo hijo ha sido infectado con una enfermedad mortal y autoinfligida. La corrupción genética y espiritual de la humanidad, encabezada por los Nefilim, había llegado a un punto de no retorno. La creación ya no cumplía el propósito para el que fue diseñada. El muy bueno del Génesis se había convertido en continuamente solo el mal. En este momento de crisis narrativa, la única solución posible es también la más terrible. La decisión de enviar el diluvio no nace de una ira fría y distante, sino de un dolor profundo y personal. Es una admisión de que, para salvar el futuro de la humanidad, el presente debía ser amputado. El universo contiene la respiración mientras la sentencia es pronunciada. En el instante en que la primera gota de lluvia cae, no como una bendición, sino como el inicio de una sentencia, la verdad principal se revela en toda su magnitud. El diluvio no fue un simple castigo. Fue un acto de guerra espiritual para preservar el plan de redención. Esta es la confesión definitiva del texto. Cada elemento de la narrativa antediluviana apunta a esta conclusión inevitable. La existencia de los Nefilim no fue un problema de desorden social. Fue una amenaza existencial para la promesa de salvación. Su eliminación no fue un acto de genocidio divino. Fue la eliminación de un cáncer que amenazaba con matar al huésped. Por lo tanto, el clímax de esta historia no es el agua que sube, sino el propósito que desciende. La gran revelación es esta. El objetivo principal de la rebelión de los hijos de Dios no era la humanidad de su tiempo, sino una persona específica que aún no había nacido, Jesucristo. Fue un intento de asesinar al Mesías en su línea de sangre, miles de años antes de su nacimiento. El diluvio, entonces, se convierte en la contraofensiva de Dios. Es el acto soberano de un rey que protege el linaje de su propio hijo. Es la garantía de que un pesebre en Belén un día sería posible. Si esta verdad que redefine el diluvio como un acto para proteger el linaje de Cristo te ha impactado, comparte esta revelación para que otros puedan ver la profundidad estratégica del plan de Dios. En esencia, las aguas del diluvio no solo limpiaron la tierra, sino que salvaguardaron el camino hacia la cruz. La reacción a esta revelación transforma nuestra fe. La reacción a esta revelación es una onda de choque que reorganiza toda nuestra comprensión de la justicia y la misericordia de Dios. El asombro inicial da paso a una profunda conmoción y, finalmente, a una alegría indescifrable. El diluvio ya no es una historia problemática que debemos justificar, sino una demostración del compromiso inquebrantable de Dios con nuestra salvación. El significado se expande exponencialmente. El Arca de Noé, esa estructura de madera que flotaba sobre las aguas del juicio, se convierte en un poderoso símbolo profético de Cristo mismo. Así como el arca era el único medio de salvación de la destrucción física, Cristo es el único medio de salvación de la destrucción espiritual. Así como el arca tenía una sola puerta, Jesús declaró: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo».
Así como aquellos dentro del arca estaban a salvo del juicio que caía afuera, aquellos que están en Cristo están a salvo de la condenación. La prueba irrefutable de este plan es la supervivencia de Noé, el hombre cuyo linaje puro garantizó que la humanidad pudiera continuar. El diluvio no termina en la aniquilación, culmina en la preservación de una semilla. Esta consecuencia espiritual inmediata aniquila la idea de un Dios meramente castigador y la reemplaza con la imagen de un estratega divino y un padre protector, dispuesto a tomar las medidas más drásticas para asegurar el futuro de sus hijos. El temor reverencial no desaparece, pero ahora se mezcla con una gratitud abrumadora. El impacto de esta verdad reconfigura el paisaje de nuestra fe. La historia de los Nefilim y el diluvio deja de ser una reliquia del pasado antiguo y se convierte en una lección vibrante sobre la naturaleza de la guerra espiritual. Nos enseña que el enemigo no opera al azar. Sus ataques son estratégicos, calculados y a menudo dirigidos a la misma raíz de nuestra identidad y nuestro propósito. Esto da un nuevo y profundo propósito a nuestro propio sufrimiento y luchas. Cada decisión de mantenernos puros en un mundo corrupto, cada acto de fe en medio de la duda, cada elección de obedecer a Dios en lugar de seguir las tendencias culturales, se convierte en un acto de guerra espiritual. No es un esfuerzo inútil, sino un entrenamiento para un reino. Nuestra visión del mundo se redefine. Ya no vemos la historia como una serie de eventos aleatorios, sino como el escenario de un conflicto milenario entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Nuestra identidad también se transforma. No somos simplemente pecadores perdonados. Somos soldados en un ejército, guardianes de un linaje espiritual, y cada uno de nosotros es un eslabón en la cadena de la fidelidad que se extiende desde Noé hasta el presente. Las pruebas que enfrentamos no son obstáculos sin sentido, son el campo de entrenamiento que forja un carácter digno del reino. La visión de la catástrofe antediluviana nos llama a vivir con una conciencia aguda de las fronteras sagradas. Con la revelación principal establecida, la narrativa transita de la explicación del pasado a su resonancia en el presente y el futuro. La historia de los Nefilim no es una curiosidad teológica para ser archivada. Es la advertencia original y más potente contra la soberbia humana de borrar las fronteras establecidas por el Creador. Es el eco de una guerra que nunca terminó. La batalla por la definición misma de lo que significa ser humano. Los Nefilim son la culminación del primer intento de transhumanismo, el primer proyecto para mejorar la creación de Dios mezclándola con algo ajeno. El juicio del diluvio no solo erradicó a los híbridos, estableció un precedente divino. Hay líneas sagradas, distinciones fundamentales entre lo celestial y lo terrenal, lo humano y lo no humano, que no deben cruzarse. Esta verdad resuena hoy con una potencia profética casi ensordecedora. En un mundo obsesionado con la mejora genética, la inteligencia artificial que roza la conciencia y la búsqueda de fusionar al hombre con la máquina, la verdad prohibida de Génesis 6 se erige como un faro de advertencia. Nos recuerda que el deseo de convertirnos en dioses, de rediseñarnos a nuestra propia imagen, fue, es y siempre será el camino más corto hacia la autodestrucción. El círculo de esta historia no es pasivo. Sus ondas expansivas llegan hasta nuestra propia era. La síntesis espiritual de esta investigación nos deja con una verdad central e ineludible. La historia de la humanidad es la historia de una batalla por la identidad. El objetivo final del enemigo siempre ha sido corromper, confundir o erradicar lo que nos hace portadores de la imagen de Dios. El episodio de los Nefilim fue el ataque más directo y literal a esta identidad, un intento de reescribir nuestro ADN espiritual y biológico. Esta verdad no es una interpretación aislada. Resuena a través de toda la sinfonía bíblica. La obsesión de Dios con los linajes, la separación de su pueblo Israel de las naciones paganas, las estrictas prohibiciones contra las prácticas ocultas y la mezcla con entidades espirituales,
Todo ello cobra un nuevo sentido a la luz de Génesis 6. Son medidas de cuarentena espiritual, diseñadas para proteger a la humanidad de repetir la misma catástrofe. El aprendizaje clave es que la soberanía de Dios y la fragilidad humana son realidades complementarias. El diluvio nos muestra un Dios lo suficientemente soberano como para esterilizar un planeta con el fin de proteger su promesa, y una humanidad tan frágil que estuvo a un paso de contaminarse hasta el punto de la irredención. Este legado teológico nos protege de dos peligros: del orgullo, al recordarnos que nuestra pureza depende de la protección de Dios, y de la desesperación, al asegurarnos que su plan para salvarnos es más antiguo, más fuerte y más resistente que cualquier estrategia del enemigo. El legado de esta visión es una llamada a la vigilancia perpetua. Las implicaciones de esta narrativa se extienden más allá de la teología antigua y aterrizan con fuerza en nuestro siglo XXI. El paralelo más directo y alarmante se encuentra en el auge del movimiento transhumanista, que busca utilizar la tecnología, ingeniería genética, inteligencia artificial, interfaces cerebro-máquina, para superar las limitaciones humanas y crear una nueva especie posthumana. La arrogancia detrás de este movimiento es un eco directo de la transgresión de los hijos de Dios. Es el mismo deseo de borrar las fronteras divinamente establecidas, la misma creencia de que podemos rediseñar la creación a nuestro gusto. La historia de los Nefilim sirve como un argumento poderoso contra esta soberbia. Nos advierte que cuando intentamos fusionar lo humano con lo no humano, el resultado no es la exaltación, sino la abominación. Además, el eco de la adoración a los Giborim, los hombres de renombre, resuena en nuestra cultura de la celebridad, donde a menudo idolatramos el poder, la belleza y el éxito sin cuestionar su origen espiritual. Nos llama a vivir hoy con discernimiento, a cuestionar las ideologías que buscan redefinir la humanidad y a aferrarnos a la verdad de que fuimos creados a imagen de Dios, una imagen que es sagrada, suficiente y que vale la pena defender. La conexión tierra-cielo es tan real hoy como lo fue entonces. No estamos solos en esta lucha. Somos parte de una conspiración de santidad que se remonta a Noé. La conclusión simbólica de esta gran narrativa nos devuelve a la imagen del arca. En medio de un mundo que se ahogaba en su propia corrupción, Dios le dio a Noé una instrucción específica: y pondrás la puerta del arca a su lado. Génesis 6:16. Y luego, justo antes de que comenzara el juicio, el texto nos dice algo asombroso: y Jehová le cerró la puerta. Génesis 7:16. Esa puerta cerrada es uno de los símbolos más poderosos de toda la Biblia. Representa la perfección de la salvación de Dios, completa y segura, pero también representa la finalidad del juicio. La puerta que se cierra es la frontera definitiva entre un mundo condenado y una creación preservada. El propósito de esta visión no es simplemente informarnos sobre un evento pasado, sino servir como un convite y una advertencia. Nos invita a entrar por la puerta, que es Cristo, antes de que el juicio final llegue. La puerta cerrada del arca simboliza una verdad solemne. Hubo un punto de no retorno para el mundo antediluviano. La revelación final es que el drama cósmico no trata sobre monstruos y diluvios, sino sobre la preservación de una familia a través de la cual toda la humanidad sería bendita. La historia de los Nefilim es el telón de fondo oscuro que hace que la luz de la gracia, manifestada en la salvación de Noé, brille con una intensidad casi cegadora. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, aquí y ahora? Pero, ¿qué significa esta antigua y prohibida verdad para ti, hoy, en medio de tus propias tormentas y batallas? La historia de los Nefilim no es una pieza de museo teológico. Es un espejo que refleja la guerra perpetua por tu propia identidad. Hoy, puede que te sientas como un exiliado en un mundo que celebra la corrupción, que llama al mal bien y al bien mal. Puede que sientas el peso de tus luchas,
tus dudas y tu cansancio. Pero esta historia te recuerda que no estás luchando solo. Estás conectado a un linaje de fe que se mantuvo puro en medio de la locura. Cada vez que eliges la santidad sobre la popularidad, estás actuando como Noé. Cada vez que te aferras a la verdad de la Escritura en contra de las ideologías cambiantes, estás construyendo un arca en tu propia generación. La visión de la catástrofe antediluviana no es para asustarte, sino para fortalecerte. Es el combustible para la perseverancia. No vives simplemente para sobrevivir a esta vida. Vives con la promesa de reinar en la próxima. La batalla contra la corrupción de la imagen de Dios continúa, no a nivel genético, sino a nivel del alma, la mente y el espíritu. Hemos viajado del misterio a la revelación, de la duda a la certeza, de la distancia a la intimidad con el plan de Dios. Hemos visto que incluso en el juicio más oscuro, el propósito de Dios es la redención. Si esta historia te ha ayudado a ver el texto con nuevos ojos y ha fortalecido tu fe, comparte esta verdad para que más personas descubran la profundidad del amor de Dios, un amor que luchó y protegió su linaje miles de años antes de la cruz. El mundo antediluviano no tuvo un arca. Tú sí. La puerta está abierta. La pregunta es, ¿entrarás? Suscríbete para descubrir más misterios ocultos en las Escrituras.